Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Carreño de joseantoniocarreno.com. Bienvenido a un nuevo vídeo en el que voy a contarte cómo puedes añadir fuentes personalizadas a las tipografías que ya incluye el tema GeneratePress. Vas a ver que es un proceso muy sencillo en el que en apenas un par de pasos o tres vas a poder conseguir implementar la tipografía que tú quieras de tal modo que consigas ese elemento diferenciador en tu diseño web, que es de un elemento tan importante dentro de un diseño como es la tipografía. Así que nada, sin más, vamos a ponernos a ello y vamos a verlo. Lo primero que deberás hacer es convertir tu tipografía, la tipografía que has comprado o que hayas descargado, a un formato que los navegadores pues puedan leer. Hay diferentes tipos de formatos para diferentes navegadores. En mi caso lo voy a hacer en este ejemplo con el formato BUF, ¿vale? ¿Cómo puedo convertir mi tipografía? Gracias a una web como esta, everythingfonts.com, ¿vale? En ella, como digo, podemos convertir nuestra tipografía al formato que deseemos. En mi caso, tengo aquí en mi carpeta prueba tipografías esta tipografía llamada Fashion Fetish Bold, en formato, como ves aquí al final, TTF, y por tanto ese formato es el que necesitamos saber para ir al sitio correcto de la web en el que convertiremos nuestra tipografía. Para convertir la tuya te tendrás que ir a Font Conversion y en mi caso, como es TTF, me tengo que ir aquí a TTF Conversions. Y voy a pasarla, la quiero pasar a formato BUF, con lo cual tendría que seleccionar esta opción TTF to BUF. Una vez en esta pantalla, lo único que tienes que hacer es marcar esta casilla para que esté en Yes, ¿vale? Luego seleccionar el fichero. Como ves, yo ya lo tengo aquí listo en mi carpeta prueba tipografías. Selecciono el fichero de mi tipografía y una vez hecho esto le darías a convertir. Automáticamente se te va a volver a abrir una ventana de diálogo en la que ves que aquí abajo ya te ha comprimido, te ha transformado, te ha convertido tu tipografía al formato que has deseado y te la tiene comprimida en un fichero zip. Para identificarla le pondremos Fashion Fetish Buff y le daremos a guardar. Con esto ya tenemos aquí guardada nuestra tipografía. La voy a descomprimir, como es tan simple como arrastrar y soltar en tu carpeta, y ya tengo aquí el fichero de mi tipografía pasada a formato BOF. Esta tipografía lo que hay que hacer ahora es subirla a tu WordPress, a tu biblioteca de medios. Entonces en medios, biblioteca, voy a subirla. De hecho ya tenía una subida previamente. Pero bueno, esta es la que acabo de subir. Y tienes que copiarte esta URL, ¿vale? La URL que aparezca aquí es importante que te la copies aparte. Yo me la voy a copiar aquí en un fichero aparte, ¿vale? Porque esta URL la vamos a tener que utilizar ahora posteriormente cuando hagamos la implementación de la tipografía, tanto a nivel de CSS como a nivel del archivo functions PHP de WordPress, de tu tema de WordPress. Vamos a ver cómo hacemos ese primer paso, el paso de aplicar esta tipografía en nuestro CSS. Ya con nuestra tipografía subida a WordPress, vamos a indicarle a GeneratePress el acceso, digamos, la URL de acceso, mediante la cual puede encontrar dónde se encuentra esta tipografía dentro de nuestro servidor. Para ello lo vamos a hacer mediante el CSS. En tu caso lo puedes hacer de dos maneras. Yo tengo el plugin instalado Simple CSS en el que aquí puedo meter CSS personalizado para mi tema de WordPress. Si no tienes este plugin instalado o no lo quieres instalar, también lo puedes hacer desde apariencia, personalizar, y justo en la parte de abajo tendrás esta parte de CSS adicional donde también lo puedes hacer aquí. En cualquiera de los dos sitios puedes hacerlo sin problema. Yo lo hago con simple CSS por un tema de que me gusta más cómo lo divide por colores el código y demás, y veo las cosas como más directamente de esta forma, ¿vale? Es por un tema de la interfaz. Dicho esto, lo único que habría que hacer es copiar este código que tenemos aquí, ¿vale? Un font face para decirle que vamos a utilizar una tipografía personalizada en nuestro CSS, y en Font Family aquí el nombre de tu tipografía lo tendrías que sustituir por el nombre por el nombre de la tipografía que vayas a utilizar. En mi caso le vamos a poner Fashion Fetish, ¿vale? Aquí en el apartado src, en la URL tendrás que poner
la URL donde está tu tipografía, la que antes hemos copiado. En mi caso es esta, con lo cual vamos a ponerle ahí esa URL, y lo demás, pues si el peso de la fuente es el normal, pues lo puedes dejar en normal. Si es una tipografía bold, aquí tendrías que poner, o sea, bold en negrita, tendrías que poner bold, etcétera, ¿vale? Eso ya son cosas de CSS bueno, que ya es que las investigues cómo se hacen, pero bueno, es simplemente poner el peso de la tipografía. Vale, una vez hecho esto, guardamos. Y en nuestro CSS ya se guarda dónde está la ruta de nuestra Fashion Fetish. ¿Pero esto es suficiente para que aparezcan las opciones de GeneratePress como tipografía personalizada? No, no es suficiente. Hace falta todavía un paso más que vamos a ver a continuación, que es el de ir a nuestro fichero functions.php y implementar un pequeño código mediante el cual ya va a hacer, eso va a provocar que sí que esa tipografía te aparezca entre las opciones de GeneratePress. Vamos a ver cómo se hace. Hora de irse al editor de archivos de WordPress. Vamos aquí a apariencia, editor. Y entre los archivos del tema que estés utilizando, en mi caso, como se ve aquí, es GeneratePress, buscas el fichero functions.php, el de funciones del tema, ¿vale? Haces clic sobre él y te vas al final del mismo. Justo al final vas a hacer un enter, vas a dejar aquí una línea ahí en blanco para escribir. Y vas a copiar este código. Lo copio con control C y lo pego. Como ves, ahí se ha copiado el código y lo único que tienes que cambiar en este código es aquí poner el nombre de la tipografía que has puesto justamente en tu CSS. En mi caso pues sería Fashion Fetish, ¿vale? Una vez hecho esto, aquí en la parte de abajo le darías actualizar archivo. Si no hay ningún error en el código, que no debe de haberlo, te saldrá este mensaje: archivo editado con éxito. Y ahora, en principio, ya deberías tener tu fuente lista para usar en GeneratePress. ¿Cómo puedo comprobar esto? Muy sencillo. Vamos a apariencia, personalizar. Y aquí en el apartado de tipografías, elijas la opción que elijas, da igual, simplemente es para ver que efectivamente la fuente ya la puedes utilizar. Por ejemplo, vamos a darle aquí a las cabeceras, por ejemplo en las cabeceras de texto. Si yo busco aquí Fashion Fetish, como ves, efectivamente esta tipografía ya me aparece y es seleccionable. Ya puedo elegirla entre las tipografías de GeneratePress, con lo cual pues también puedes implementarla en el tema directamente. Si tanto, en mi caso, aquí no se han cambiado porque estoy usando Elementor y las tipografías las está cogiendo de Elementor, pero si las tipografías las estuviera cogiendo de tu tema, pues al cambiar en las opciones de tu tema, en nuestro caso GeneratePress, pues esas tipografías podrías utilizarlas sin problema y se reflejarían los cambios directamente al seleccionarla. Y esto es todo. Esto es tan simple como estos pequeños pasos, es implementar tus propias tipografías personalizadas en GeneratePress. Espero que el tutorial te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.